¿Cómo intervenir un riesgo suicida? Psicólogo de emergencias Luis Velázquez. En SIGMEDICS tenemos una tradición ya de muchos años interviniendo cualquier tipo de emergencia psicológica, incluida el riesgo suicida, y a esta nos vamos a abocar en este momento. Si tú quieres ser un buen interventor del riesgo suicida, pues primero tienes que tener el ABC de la emergencia, tienes que conocer este ABC de emergencista. En el ABC del emergencista, el punto A significa que yo no debo ser víctima. Nosotros no podemos ser víctimas, somos parte de la ayuda, no somos parte del problema. Por eso, para no ser víctimas, en primer lugar, cuando intentemos hacer un rescate suicida, debemos valorar la escena. No podemos jugar al héroe. Es decir, hay que evaluar riesgos, vulnerabilidades, para poder hacer o planear estrategias de abordaje, de manejo de contingencias y de cierre de la operación, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad, incluyendo la organización de un equipo de rescate psicológico. Aquí no hay géneros solitarios, no hay Batman ni Iron Man, tenemos que trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque un operativo de este tipo puede costar vidas, y acuérdense que salvamos más vidas si sabemos rescatar la mente. Entonces, no ser víctimas. En segundo lugar, no victimar a la víctima, no retraumatizar, no agredir, no ofender a esta. Hay que atender a las víctimas con respeto y profesionalismo desde que ellos lo están viendo hasta que les abordamos. Si debemos tener una correcta capacitación en protocolos como por ejemplo el triage integral, que abarca tanto el médico como el psicológico. Obvio, debemos estar actualizados en técnicas de intervención, entrevista neutra, por ejemplo, técnicas de negociación, técnicas de persuasión, técnicas coercitivas, trabajo en equipo, etc. En un rescate suicida debemos respetar el ritmo que nos impone el paciente. Tranquilos, no hay prisa. Por supuesto que debemos evitar juicios morales y todo aquel bloqueo de comunicación que impida que tengamos un correcto contacto con el usuario. Por ello, la intervención debe realizarse en canales congruentes de comunicación verbal y no verbal. Como dice al final, debemos favorecer el trabajo interdisciplinario. Nuestro objetivo es volver al paciente un sobreviviente. Por ello, debemos asegurar que reciba un apoyo clínico profesional. Debemos fomentar su desahogo sin críticas, sin burlas, sin ironías, sornas, sarcasmos, etc., en un ambiente donde él se sienta seguro, se sienta protegido física y psicológicamente. Obviamente, entre más profesionales lo atiendan y con profesionalismo, la probabilidad de rescatarlo es mucho mejor. Ciertamente promovemos la responsabilidad individual y el fomento de la autonomía del paciente. Él tiene que aprender a moverse. Hay que despertar al guerrero. Hay que despertar su espíritu combativo. Positivo por supuesto, hay que recuperar la expectativa. Aprender a convertir un problema en desafío. Debemos activar y coordinar sus redes de apoyo espiritual, social e institucional, etc. O sea, la promoción de un auxilio integral, total. Recordemos que no es tanto que una crisis sea transitoria lo que nos preocupa como interventores. Lo que nos va a preocupar son las consecuencias que se presenten en el individuo y en su entorno durante esa crisis, como por ejemplo el suicidio. Las personas que padecen las siguientes situaciones, que son muy comunes en las áreas de urgencias médicas, pues son nuestros principales candidatos para el riesgo suicida. Por ejemplo, aquellos que padecen situaciones de estrés agudo cronificado, estrés postraumático, depresión, ansiedad, trastornos conversivos frecuentes o recurrentes, trastornos somatomorfos ya cronificados, sin solución, o cualquier otro tipo de trastorno de la personalidad en una fase activa o reactiva hace que el individuo se muestre más vulnerable hacia el riesgo suicida.
Hay conceptos que debemos manejar los que intervenimos, como por ejemplo el riesgo, que es la probabilidad de un resultado adverso, o el peligro, que es aquella circunstancia, agente o acción que puede causar un daño real al individuo, y el daño es toda aquella alteración estructural o funcional o psicológica del individuo y que perjudica su existencia. La enfermedad la vamos a tomar como una disfunción biológica, incluso psicológica, la lesión como un daño que fue producido a los tejidos por un agente externo o un evento, también los términos de discapacidad como aquella alteración estructural o funcional del organismo que limita la actividad y restringe al individuo en su participación social, tanto en el presente como en el pasado, como en el futuro, etc. Hay de riesgos a riesgos. En cuestión del riesgo suicida, podemos tener, por ejemplo, el riesgo suicida como ideación. La ideación puede ser leve o agravada. Leve cuando es nada más una ocurrencia sin método. Agravada cuando el individuo ya tiene una idea bien estructurada y tiene todas las herramientas para llevar a cabo ese plan. Ahí podemos ver que es agravada y es un cuadro rojo que necesita atención inmediata. Existe el riesgo suicida con agresión, sin la intención suicida, independiente de cuál haya sido, por ejemplo el cutting o la ingesta de medicamentos, el individuo ya está mostrando una conducta que es anormal. Por lo tanto, debe tener una atención psicológica inmediata, quizás una terapia breve de inicio y también un buen trabajo del médico para informar al individuo y un buen trabajo con la familia breve, podamos salir del problema. Existe el riesgo suicida agravado con diátesis, intención y método, es decir, ya hay una predisposición social o genética en el individuo para el riesgo suicida, hay una intención total y existe el método, o sea, tiene todo estructurado como para poder llevar a cabo un acto suicida. Esos son casos ya rojos y por lo tanto ocupan de una intervención de crisis más una terapia breve de emergencia y quizás de largo plazo. Existe la modalidad del riesgo suicida súbito, que se da en aquellos individuos que no tenían ni ideación, ni tenían método, ni la ocurrencia de que en un momento dado de su existencia incurrieran en un acto suicida. Generalmente son producto de esas crisis explosivas que se presentan de manera súbita o inesperada, que vulneran terriblemente al individuo y que lo hacen estar desvalido de tal manera que en un breve tiempo, en unos minutos, se puede gestar todo un acto suicida. Está el riesgo suicida con agresión a terceros, no rehenes, por ejemplo, esas situaciones donde desgraciadamente un padre de familia, por las situaciones que vive, decide abandonar este mundo, pero antes de hacerlo, literalmente asesina a su familia y después se suicida. Hay desgraciadamente un significativo número de casos anuales en nuestra ciudad sobre este tipo de fenómenos. También existe el riesgo suicida con la intencionalidad y amenaza de saltar, por ejemplo, al vacío, en puentes, en edificios, en árboles, en ese tipo de lugares de difícil acceso. Puede ser desfiladeros o miradores, donde lleva a cabo el acto el individuo y que dificulta mucho el rescate por el riesgo que esto significa, pero también es un cuadro muy rojo. El riesgo suicida con intención y proyección temeraria a vehículos en cruce de avenidas, donde el individuo permanece dubitativo durante un buen tiempo en actitud extraña, rara, vaya, y nos da a entender a los que la vemos que está muy próximo a lanzarse a cruzar temerariamente la avenida y tal vez terminar con eso su existencia. También existe el riesgo suicida con intencionalidad y agravado con rehenes. Aquellos individuos que ya se consideran acorralados pueden atentar contra su propia existencia, pero también contra la existencia de los demás. Generalmente ya estos últimos tres ocupan lo que son habilidades de negociación con situaciones de alto riesgo. La diferencia de cada uno de ellos es que va a variar la calidad y el tipo de abordaje y el tipo de profesional que tiene que hacerlo, desde los más leves que podemos trabajar personalizado cara a cara en un consultorio o una casa, un lugar seguro, hasta los lugares más inseguros que ya conlleven tecnología y que también una correcta organización de un equipo y una capacitación profesionalizada. Recuerden aquí que las buenas intenciones no bastan, cuando lo que se ocupan son buenas atenciones y que salvamos más vidas rescatando mentes. Soy su amigo, el psicólogo Luis Velázquez, de Sick Medics.